Bueno, empecemos con una resolución de este parcial. Nada, yo aconsejo que intenten hacer los ejercicios y le den play al video cuando se traben o si, para revisar si un ejercicio está bien o cuando no se les ocurre cómo seguir con un ejercicio se traban y quieren revisar. Entonces, eh, arranquemos a resolver esto. Entonces, solución, ejercicio 1. No tenemos que considerar eh, los x en R, los numeritos x, tales que x más 6 dividido x menos 1 es mayor o igual que menos 3. ¿No? Y tenemos varias formas de hacer esto a esta altura de la materia, ¿no? Al principio, cuando veíamos ejercicios de este tipo, nos quedaba más que hacer las cuentas con las inecuaciones, pero ahora tenemos, por ejemplo, entre las herramientas que podemos usar, tenemos a Bolzano, ¿no? Entonces podemos resolver esto de dos formas. La primera es resolución clásica, digamos, de este problema, como lo hacíamos al principio de la materia. Entonces vamos a hacerlo primero de esa forma. ¿No? Entonces la idea era que nosotros nos gustaría tener una división para comparar con el 0, ¿no? Porque si esto era contra el 0, teníamos una técnica para comparar. Pero ahora no estamos comparando con 0, sino que ahora estamos comparando por menos 3. Bueno, pasamos el menos 3 sumando, o sea, queremos resolver este problema. X más 6 dividido x más 1 tiene que ser, estamos hallando todos los x, tales que x más 6 sobre x más 1 es mayor que menos 3, pero esto vale si solo si, sumando el 3 o sumando 3 a ambos lados. X más 6 sobre x menos 1 más 3 es mayor que 0. Y acá lo que ganamos es que estamos comparando con el 0, y comparar con el 0 es preguntarnos si esto es positivo o negativo. Entonces, escribiendo ahora como una sola fracción, esto de acá nos queda, a ver, la forma de escribir esto como una sola fracción era intentar que este 3 escribirlo como algo con denominador x menos 1, ¿no? Si tuviera denominador x menos 1 se podrían sumar las fracciones de la forma fácil. Bueno, entonces escribo 3, yo quiero que me aparezca un dividido x menos 1, entonces lo ponemos, dividido x menos 1, pero el precio a pagar es que tenemos que multiplicar por x menos 1, ¿no? De tal forma que estos se cancelen y recuperemos el 3 que teníamos antes. Bueno, pero ahora sí, estamos sumando cosas y la suma tiene el mismo, y las dos fracciones que queremos sumar tienen el mismo denominador, así que se suman fácil. Entonces esto de acá me queda x más 6 más 3 por x menos 1, todo esto dividido x menos 1 tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces hagamos distributiva acá, organicemos un poco el lío que tenemos ahí arriba y veamos qué nos queda. Nos queda que x más 6 más 3 por x, 3 por menos 1 menos 3, sobre x menos 1 tiene que ser mayor que 0. Voy a pausar el video que me acaban de llamar recién y después sigo. A ver si puedo pausar el video. Bueno, a ver, ahí sigo grabando, creo. Estoy grabando ahora, creo que sí. Bueno, nada, atendí una llamada. Entonces estamos diciendo que nos estamos preguntando si esta fracción es positiva. Y ahora hacemos cuentitas para acomodar un poco más esto, prolijar un poco más esto. ¿No? Sumamos las x con las x y lo que tenga número constante lo sumamos con los números constantes. Y esto nos queda 4x y 6 menos 3, me queda 3 positivo. Así que convertimos el problema original, que el problema original que era una división de funciones lineales que estábamos comparando con un número, y lo traducimos el problema a una división de funciones lineales comparado con 0. Y está bueno esto porque esto lo sabemos analizar, porque pedir que esta fracción sea más grande que 0 es pedir que esta fracción sea positiva. No, entonces, cuando dos números, un número que está dividiendo a otro,
cuando esa división me puede dar positivo. Entonces ya desde el vamos vemos que esto de acá, como está dividiendo, no va a tener nunca sentido que no sea 0. O sea que del vamos x menos 1 ya podemos ver acá que nunca va a ser 0. Entonces, si x menos 1 nunca va a ser 0, ¿qué casos nos quedan? Nos quedan, vamos a ponerlo así, esto sí, solo sí. Y los casos a analizar son, ¿qué pasa si x menos 1 es mayor que 0? ¿Y qué pasa por otro lado si x menos 1 es menor que 0? ¿No? Está bien que yo quiero que la división esta sea más grande que 0. Lo de abajo no puede ser 0, entonces los únicos casos que me quedan que sea positivo o negativo. Si lo de abajo es positivo, y quiero ver algo acá, si estoy tomando bien, está bien, es una desigualdad estricta. Si lo de abajo es positivo, lo de arriba, ¿no? Si lo voy a dividir por algo que es positivo, estamos en el caso positivo, voy a borrar esto un poco. Si lo de abajo es positivo, estamos considerando acá abajo algo positivo. Entonces, para que toda la división sea positiva, lo de arriba tiene que ser positivo, ¿no? Porque si lo de arriba fuera 0 negativo, la división me daría 0 negativo. Entonces, en el caso es que el divisor es positivo, el numerador también tiene que ser positivo. Entonces acá ponemos un i. Entonces por un lado tenemos que o bien valen que las dos cosas son positivas, o si ahora lo de abajo es negativo, en este caso estamos considerando que lo de abajo es negativo, la única forma para tomar esto naranja y dividirlo verde me dé positivo es que lo de arriba sea negativo también, ¿no? Menos por menos más. Entonces si lo primero, si el denominador es negativo, el numerador también. Bueno, mucha cháchara para decir que si una fracción es positiva es porque numerador y denominador tienen el mismo signo. Numerador y denominador son positivos o numerador y denominador son los dos negativos. ¿No? Entonces tenemos que la única forma de que esto dé positivo es que vivamos en uno de estos dos universos, donde numerador y denominador son positivos o numerador y denominador son negativos a la vez. Pero si ahora hacemos cuentas, tenemos que podemos pasar este 1 sumando y nos queda que x menos 1 es mayor que 0 si solo si x es más grande que 1. Y acá pasamos el 3 restando, 4x es más grande que menos 3. Bueno, x menos 1 ya nos queda así. Y acá podemos pasar el 4 dividiendo, ¿no? Y acá, ojo que pasamos el 4 dividiendo sin cambiar el signo porque 4 es positivo. Usamos que 4 es un mayor que 0 para pasarlo dividiendo sin cambiar el signo de la desigualdad. Sin cambiar el sentido de la desigualdad. Bueno, y ahora, como siempre, tenemos que graficar. O sea, tenemos que tomar todos los x tales que, por un lado, x sea más grande que 1. O sea que si el 1 vive por acá, necesito tomar los que son más grandes que 1. Y por otro lado, x tiene que ser más grande que menos 3 cuartos. Menos 3 cuartos es un número negativo, vivirá por acá. Entonces necesito que x sea más grande que menos 3 cuartos, ¿no? Y acá se ve que están pintados de los dos colores a la vez, todos los que arrancan del menos 1 en adelante, ¿no? Estos son los que están pintados dos veces. El 1 no, porque el 1, si lo vemos así, está pintado solo de fucsia, de verde no. Entonces el 1 no va. Y hacemos lo mismo para el otro lado, ¿no? Acá pasamos x menor que 1 es menor que 0, si solo si x es más chico que 1. Y vamos despejando la x de acá. Pasamos el 3 restando, 4x menor que menos 3. Y ahora como el 4 es positivo se puede pasar dividiendo. O sea que x menor que menos 3 cuartos. O sea que acá tenemos por un lado el conjunto este x más chiquito que 1. O sea, si acá viene el 1, son los que son más chiquitos. Por esto serán más o menos. Y si menos 3 cuartos es este, todos los más chiquitos son estos de acá. Vamos a poner las franjitas para el otro lado. Estos de acá. Entonces, de este lado, los que quedaron pintados los colores son del menos 3 cuartos para atrás. Y podemos pintar así.
Y en el medio acá había un O. Estoy en este universo o estoy en este. O sea que como o pasa una cosa o pasa la otra, significa que los X que me sirven son los X que viven acá o los que viven acá. Cualquiera de esos me sirve. O sea que si yo junto todos los X que me sirven, tengo desde el menos 3 cuartos para atrás y del 1 para adelante. Entonces la respuesta ¿cuál es? Respuesta, la solución es igual a los conjuntos menos infinito hasta 3 cuartos, unión del 1 al más infinito. ¿Qué más? Ok. Yo lo que estaba diciendo acá es que este ejercicio se puede hacer de dos formas. Una es la resolución clásica, vamos a ver la otra resolución que es resolución usando Bolzano. Solución usando Bolzano. Entonces, volvemos a recordar qué nos piden, ¿no? El objetivo es describir como una unión o sea, el problema es este, encontrar los X en R, tales que esta fracción es más grande que menos 3, y escribir esto como una unión de intervalos. Entonces, de vuelta, ¿no? El primer paso es igual. Vemos que, dado un X en R, notamos que X más 6 sobre X menos 1 es más grande que menos 3, si solo si X más 6 sobre X menos 1 más 3 es más grande que 0. Pero bueno, llamemos f de x a la función x más 6 dividido x menos 1 más 3. Entonces, resolver el problema, la ecuación original, es igual a ver dónde la función es positiva, ¿no? Se ve esto, ¿no? Que el problema original que nos dieron es ver dónde esta función f de x es positiva. O sea que el problema se convirtió en hallar el conjunto de positividad de f, ¿no? Tenemos que hallar C de f, ¿no? Y para eso, siempre que necesitaba hallar conjunto de positividad o negatividad, siempre Bolzano era el que me resolvía este problema. Para eso podemos usar Bolzano. ¿No? Entonces lo primero que hacíamos es, lo que primero que conviene hacer para usar Bolzano es encontrar el dominio de la función. El dominio de esta función, dom de f, ¿cuál es? Fijemos acá que lo único que necesitamos, lo único que no puede pasar es que esto se anule. O sea que x menos 1 no puede ser igual a 0, ¿no? O sea que x no puede ser igual a 1. Ese es el único problema que tenemos. O sea que el dominio, ya ojo, lo vemos que son todos los reales menos el 1. Entonces dominio de f son todos los reales menos el punto 1. Y siempre que usamos Bolzano, una vez que tenemos dónde está definido, o sea, está bien, esto acá, el dominio de f son todos los reales menos el 1, pero estamos de acuerdo que esto lo podemos escribir como el intervalo menos infinito hasta el 1, unión desde el 1 al más infinito. Se entiende, ¿no? Que lo único que acá hice fue reescribir este conjunto, que son los reales menos el 1, como la unión del intervalo que viene antes del 1 y el intervalo que viene después del 1. Tenemos el dominio. ¿Qué más le podemos pedir a esto? Observar, ¿no? Que observación, acá observación, esta función es una función que se puede armar como divisiones, sumas y productos de cosas continuas. Entonces, la función f es continua
en su dominio por ser suma de funciones continuas. En realidad habría que justificarlo un poquito mejor. ¿Por qué esta función es continua? Y bueno, porque estoy sumando esta función y esta función que es continua. Esta de acá es continua por constante. Y esta de acá, bueno, ahora hay que justificar por qué esta de acá es continua. Pero esta de acá es continua porque estoy dividiendo funciones continuas y así. O sea, no importa la justificación con decir que por suma de... O sea, f es continua en su dominio por ser suma... Acá pongamos todo en uno. Por ser suma, división... Por ser suma, división, sin aclarar mucho, de funciones continuas estamos. Como que se arma con funciones continuas, entonces la función queda continua. ¿Qué ganamos? Bueno, tenemos que la función está definida, la función está definida acá, y sabemos que donde está definida es continua. Esto necesitamos decir que es continua para usar Bolzano, si no, no podríamos usar Bolzano. Y ahora lo que busquemos los ceros de f. Busquemos los ceros, o sea, el conjunto de ceros de f. ¿No? Entonces, para buscar c0 simplemente es igualar f de x a 0, o sea, despejar, igualar f de x a 0 y despejar. Entonces esto nos dice que x más 6 sobre x menos 1 más 3 tiene que ser igual a 0. Y ahora cuando intentamos despejar nos queda x más 6 sobre x menos 1 igual a menos 3. Voy a ver si me puedo hacer más espacio acá. ¿No? Y acá seguimos despejando, podemos pasar esto multiplicando, o sea que x más 6 es igual a menos 3, todo por x menos 1. Ahora podemos distribuir este 3, este menos 3, lo distribuimos ahí y ahí. Y nos queda x más 6 es igual a menos 3x más 3. Seguimos despejando, o sea que podemos ahora, ¿cómo seguimos despejando? Bueno, pasamos esto sumando para allá. Y este menos 6 restando. O sea, juntemos las x con las x y las constantes con las constantes. Entonces nos queda x más 3x, 4x, que tiene que ser igual a 3 menos 6, que es menos 3. Y por último, dividimos y tenemos x menos 3 cuartos. ¿Ok? Bueno, entonces ya podemos hacer tablita. ¿Por qué? Porque tenemos que la función f... a ver, acá en la tablita de Bolzano que ponemos, arriba vamos a poner los distintos valores de x, abajo vamos a poner cuánto vale f. Y si sacamos menos 3 cuartos, que esta cuenta acá, estas dobles implicaciones acá nos dicen que el único cero que tiene f es menos 3 cuartos y no tiene otro. ¿No? Entonces tenemos... primero tenemos el intervalo menos infinito a menos 3 cuartos. Después tenemos menos 3 cuartos. Después tenemos el intervalo de menos 3 cuartos a 1. Después tenemos 1. Y después tenemos del 1 al más infinito. Entonces, ¿qué hicimos acá? Acá tenemos f, acá no está definida. F no está definida acá. Porque no está en el dominio 1. Y acá tenemos que en el menos 3 cuartos tenemos el único cero de f. Entonces, si sacamos el lugar donde f no está definida y sacamos el único cero de f, en estos intervalitos, ¿qué vale acá? En todos estos intervalitos que nos quedó, f es continua, o sea, f es continua, está definida. Y no se anula. ¿Por qué? Porque la única raíz la tenemos acá, ya la sacamos. Entonces en los intervalitos naranjas no se anula. Por lo tanto,
podemos usar Bolzano, ¿no? Por lo tanto, f conserva el signo. Esto quiere decir que acá podemos tomar cualquier x que viva, cualquier numerito que viva acá adentro, lo evaluamos y nos dice esto si f es positiva o negativa. Pero f es esta función de acá, ¿no? A esto habíamos llamado f. A esta cosa acá. Entonces evaluemos. Yo no lo voy a hacer, pero en el parcial evaluar con la calculadora se evalúa en un segundo. A ver, f de, yo quiero algo que viva acá adentro. Entonces, para tomar algo que viva acá adentro, evaluemos f en menos 10, qué sé yo. Y acá cuando evalúe f en menos 10, esto va a ser 10 menos 6, perdón, 6 menos 10, menos 4, menos 10 menos 1, menos 11, más 3. Esto es positivo. O sea que esto acá va a ser positivo. En 3 cuartos estamos diciendo que la función vale 0, ponemos el 0. En menos 3 cuartos a 1 habría que evaluar. Podemos evaluar en, por ejemplo, f de 0. Que f de 0 me queda 6 dividido menos 1 más 3, que esto es menos 6 más 3. Y esto es menos 3, que es negativo. O sea que acá la función me queda negativa. Acá evaluamos en 0 y me dio negativo. Y bueno, del 1 al infinito podemos evaluar en el final termina siendo en 2. Y esto es 2 más 6, que es 8. 2 menos 1, 1 más 3. ¿No? Evalúo, por ejemplo, en 2. Y me queda positivo. Acá f de 2 es positivo. O sea que los intervalos donde la función es positiva es este y este, ¿no? O sea que tenemos que responder, la respuesta es el conjunto de positividad, que también es la solución. O sea, la solución a nuestro problema era el conjunto de positividad de esta función, ¿no? ¿Por qué? Porque habíamos dicho que, recordemos eso, habíamos dicho que nuestra x, o sea, nuestra x cumplía esto si solo si la función f daba positiva, ¿no? Así que el conjunto, o sea, la solución a nuestro problema es la positividad de f. Pero estamos diciendo que este y este son los intervalos de positividad. O sea, tenemos menos infinito, menos 3 cuartos, unión 1 más infinito. Tenemos esas dos formas de resolver este problema. Vamos al segundo. Entonces acá resolvimos este problema. Vamos al segundo. Lo voy a copiar. Voy a intentar copiar el enunciado. A ver. Ahí estamos. Copiando el enunciado para tenerlo más a mano. Intentemos apurarnos ya porque estoy gastando mucho tiempo. Ejercicio 2, ¿no? Acá cambiamos de ejercicio. Voy a poner como un cambio de ejercicio. Tenemos dos funciones. Sea B el vértice del gráfico de G, ¿no? Fijémonos que G es una función cuadrática, así que tiene sentido que tenga vértice, ¿no? Si fuera una lineal no tendría sentido que tenga vértice. Determina el valor de A para el cual B pertenece al gráfico de F. Ok. Entonces, vamos por partes, nos dan esta función G, nos dicen B es el vértice de G, ¿no? O sea, nos dan G y nos dicen que tomemos B el vértice de G. Entonces ya pongámosle nombre y ya intentemos calcularlo, ¿no? Porque si B es el vértice significa que B es igual a el punto que está formado por la X del vértice y la Y del vértice, ¿no? Y acá teníamos las formulitas para conseguir estas cosas. X del vértice, ¿quién era? Era menos B sobre 2A. Y esto era, en este caso, ¿quién es B? En este caso, B es 4 y A es este menos de acá, que es un menos 1. O sea que tenemos
menos 4 sobre 2 por menos 1. O sea que esto es, los menos se cancelan, ¿no? Y nos queda 4 sobre 2, que es 2. Entonces x del vértice es 2 y y del vértice, ¿quién era? Era hacer f de x del vértice, o sea, en este caso es, como x del vértice es 2, esto es hacer f de 2. Eh, perdón, esto acá se llama g. Entonces, perdón, la función, sí, la función cuadrática se llama g, así que la i del vértice es aplicar la función cuadrática de la que estamos hablando en x del vértice, es hacer g de xb. No, acá no va f porque la función cuadrática de la que estábamos hablando es g de 2. Pero esto es menos 2 al cuadrado más 4 por 2 más 5, que esto es 5, ¿no? Porque cuando evalúo el menos 2 me da menos 2 al cuadrado 4, se cancela con el 4, me queda el 5. O sea que ya tenemos x del vértice, que es 2. Ya tenemos y del vértice, que es 5. Entonces ya tenemos b, que es x del vértice, y del vértice, que es 2, 5. Bien, entonces ya hicimos... Nada, no hicimos nada, simplemente hallamos b, tenemos b. Ahora sí, vamos a lo que sigue. Una vez que hicimos todo esto, nos habían dicho que f era a de por x más 3, ¿no? O sea que f de x es a por x más 3. ¿Más cuánto? Más 3. Determinar el valor de a ver si... Determinar el valor de a para el cual b pertenece al gráfico de f. O sea que lo que nos están diciendo es que b nos piden que tenemos que asegurar que b, que es el punto xb de y del vértice, viva en el gráfico de f. Y si se acuerdan, ¿cuál era la definición por la que un punto pertenece al gráfico de f? ¿Se acuerdan que un punto pertenece al gráfico de f si solo si cuando le hago f a la primera coordenada consigo la segunda? O sea que lo que me está diciendo acá es que si yo hago f de la primera coordenada, me da la segunda, ¿no? Esto es, que un punto pertenezca al gráfico de f significa que si yo le hago f a la primera, me da la segunda, ¿no? O sea que si yo tengo... sí, no sé, no voy a hacer más aclaraciones al respecto. O sea, nos está diciendo que f de x vértice tiene que dar y, ¿no? Pero acá ya sabemos que x del vértice es 2 e y del vértice es 5. Así que en realidad lo que nos está diciendo es que f, como x del vértice es 2, f de 2 es igual a 5. Entonces nos piden que f de 2 sea 5. Pero f de 2, ¿quién es? F de 2 es esto de acá evaluado en 2. O sea, f de 2 es 5, tiene que ser f de 2, que tiene que ser a por 2 más 3. O sea que nos están diciendo que 5 es igual a a por 2 más 3. Entonces, pasando restando el 3, tenemos que 5 menos 3 es igual a por 2. Pero 5 menos 3 es 2, así que 2 es igual a por 2. Y entonces a es igual a 1. Bueno, entonces ya encontramos a, que es igual a 1. Pero si a es igual a 1, esta función ya nos queda f de x igual a x más 3, simplemente. Entonces recordemos, f de x nos queda x más 3, g de x nos quedó... Bueno, ya nos las dieron, menos x cuadrado más 4x. Menos x cuadrado más 4x más 5. Y veamos qué queda. O sea, ya encontramos a, que era lo naranja, veamos qué nos queda.
por hacer. Nos piden que encontremos todos los puntos donde se intersecan f y g. Entonces, ¿qué necesitamos? O sea, estoy dibujando dos funciones que son de cualquier forma, ¿no? Para recordar esto un poco de la intersección, tenemos f, que estoy dibujando una función ultra cualquiera, no son estas funciones, ¿no? Porque no son funciones lineales ni cuadráticas, estas cosas, pero no importa. ¿Y qué necesitamos? Necesitamos los puntos del plano, o sea, estas cositas en verde, donde los conjuntos imagen de f e imagen de g se tocan, ¿no? Pero si yo tengo un x, ¿no? El hecho de que en este punto, o sea, el hecho de tener un punto donde, a ver, el hecho de tener un punto donde f y g se tocan, me dice que si este punto es x de alguien, este punto tiene que vivir en el gráfico de f, por lo tanto, y debe ser igual a f de x, y por el otro lado este punto también tiene que ser parte del gráfico de g, por lo tanto, y tiene que ser igual a g de x, ¿no? Entonces, nada, simplemente si yo tengo un x donde sé que es la primera coordenada de un punto donde se intersecan las funciones, es porque en ese punto x las funciones están a la misma altura, entonces f de x es igual a g de x, ¿no? O sea que estoy un poco haciendo el mismo verso de siempre, la verdad, nada nuevo. Entonces, para buscar la intersección, simplemente lo que hay que empezar haciendo es igualar f de x a g de x. Para obtener ¿por qué hacemos esto? Porque si igualamos f de x a g de x, obtenemos un x donde estas cosas son iguales y x es la primera coordenada del punto de la intersección. Pero esto sí, solo sí. F, ¿quién es? Es x más 3. G de x es toda esta cosa acá, menos x cuadrado, más 4x más 5. Y esto vale si solo sí. Entonces yo lo que propongo es pasar todo esto para allá. Entonces nos queda x cuadrado menos 4x menos 5. O sea, pasé sumando restando este, más x más 3, que son los que ya vivían de este lado, igual a 0. O sea que me queda x al cuadrado. Ya tenemos menos 4 más x, o sea, menos 4x más x es, es menos 3x. Y menos 5 más 3 es menos 2. O sea que esto tiene que ser igual a 0. O sea, necesitamos encontrar los ceros de esta función cuadrática. Formulita de los ceros es la de siempre, menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Esto es b es igual a menos 3, así que menos 3 es 3, más menos raíz de b es menos 3 al cuadrado es lo mismo que 3 al cuadrado, que es 9, menos 4 por a por c, menos 4 por a es, en este caso, es 1, o sea, el a es este coeficiente que aparece acá, que como no hay ninguno es un 1, 4 por a por c, y el c es este menos 2 de acá. Sobre 2 por 1. Y esto es igual a 3 más menos raíz de 9. Acá este menos con este menos se me van a cancelar. Me va a quedar sumando el segundo término porque tengo un menos por menos. Y bueno, 2 por 4, 8. Así que 9 más 8 sobre 2. Pero esto es 3 más menos raíz de 17 sobre 2. Esto ya no me gusta. Voy a ver, debe haber un error acá. A un lado. Démoslo. Y lo solucionamos.
A ver el error dónde está. Menos b es 3. Más menos b al cuadrado, 3 por 3, 9. Menos 4 por a por c sobre 2 por a. 8 positivo. No tiene sentido esto. A ver por qué no tiene sentido esto. Ah, acá hay algo que está mal. A ver. Eh, nosotros fijémonos que y si construimos f de tal forma que f de 2 sea igual a 5. Y g de 2 también, ¿no? Porque f en 2 tenía, el vértice de g tenía que estar en la imagen de f. G de 2 es menos 4 más... acá está el error, a ver. Sí, el problema está acá. No, hay que volver acá. Evalué mal en g. Acá hice cualquiera acá. Bueno, no sé si poner pausa y volverlo a hacer o qué. Ah, sigamos haciéndolo, no importa. Eh, claro, acá evalué mal. Esto es menos 2 al cuadrado, que es 4, más 8 más 5, ¿no? Y esto es menos 4 más 8 es 4, más 5, esto es 9. Entonces acá en realidad la i del vértice me quedó 9, así que corrijo eso. Ahora sí, si no estaba todo mal. Entonces acá lo que queríamos era que x del vértice es igual a y del vértice, pero ahora y del vértice es 9, corregimos eso. Entonces f en 2 me tiene que dar 9, o sea que cuando pase el 3 sumando va a ser 9 menos 3. O sea que 6 tiene que ser igual a por 2, entonces a tiene que ser igual a 3. Seguimos corrigiendo eso, entonces acá nos queda a igual a 3. Con a igual a 3 la función nos queda 3x más 3. Corregimos eso. Acá 3x más 3. Y entonces acá cuando pasamos... O sea, acá pasamos sumando esta función para allá, pero esto es un 3x, así que hay que corregirlo acá, 3x. Y menos 4 más 3x es menos x. O sea que acá nos quedó menos x. Corregimos eso. Bueno, entonces tenemos que encontrar los ceros de esta función cuadrática. A ver si esto está bien. Sí, sigamos, esto sí va a estar bien. Entonces borro acá. Tenemos que completar esta fórmula para estos valores ahora de a, b y c. Entonces menos b nos queda 1, más menos b es 1, al cuadrado es 1, menos 4 por 1 por menos 2, sobre 2 por 1. Bueno, y esto es 1 más menos raíz de... eh, acá se cancelan los menos, esto es 8. Entonces esto es 1 más 8, que es 9, sobre 2. Y la raíz de 9 es 3, así que esto es 1 más menos 3 sobre 2. Entonces las respuestas son: R1 es igual a 1 más 3, 4 dividido 2. Y R2 es menos 1. No tenemos esta función, estos ceros. O sea que lo que hicimos fue decir que f de x es igual a g de x, y solo si eh, o bien x es igual a 2 o x es igual a menos 1. Entonces
¿Cuáles son los puntos de intersección? Y ojo que para dar un punto tenemos que dar un punto del plano, ¿no? O sea que tenemos que dar algo de la forma x, alguien. Pero bueno, si yo tengo que dar un punto que están en el gráfico de estas cosas, es x, f de x y fijémonos que, o sea, el punto, si tomamos un x que viene en la intersección, estas dos cosas son iguales, entonces estas coordenadas son iguales, entonces dar un punto de esta forma, un punto de esta forma, si ya calculamos los x que vienen en la intersección es lo mismo, ¿no? Así que tenemos que dar los puntos que tienen esa forma. O sea, por ejemplo, evaluemos en f, que es más fácil, es 3x más 3. Entonces tenemos 2, 3 por 2 más 3, es un punto, que es 2,6 más 3, 9. Y el otro punto es menos 1, 3 por menos 1 más 3, que esto es el punto menos 1, 0. A ver, en menos 1 si esto es 0. Sí, perfecto. Esos son los puntos de intersección. Seguimos con el próximo. Seguimos con el próximo ejercicio, que es el ejercicio 3. Copio. Lo pongo acá y arrancamos. Entonces lo primero que nos pide esto es que hallemos esta función composición, ¿no? Entonces necesitamos calcular la función x, perdón, la función h, que es la función f compuesta con g evaluada en x. Pero la definición de la composición es simplemente hace g de x y todo eso metelo en f, ¿no? Entonces, necesitamos calcular esto. La idea es, primero vemos que f de x es igual a 3x más 5. Es decir, a cada numerito x tenemos que devolver la fórmula 3x más 5. Entonces, ¿qué pasa cuando en vez de meterle un numerito x, le metemos otro numerito que es g de x? Cuando hagamos f de g de x, nos tiene que quedar 3 por g de x más 5. A ver si se ve esto. No, simplemente al evaluar en x, la x juega este rol. Bueno, si yo evalúo en vez de x en g de x, la g de x tiene que jugar el mismo rol que jugaba x. Entonces me queda algo de esta pinta. Bueno, pero ¿quién es g de x, no? G de x es x sobre x menos 3. Entonces esto me queda igual a 3 por x sobre x menos 3 más 5. Y esto ya está, es una función. Es la función 3x sobre x menos 3 más 5. Entonces, ¿qué me pide? Me pide hallar dominio, la imagen y ecuaciones de todas las asíntotas. Empecemos por el dominio, que es bastante fácil, es ver a simple vista dominio de h de x igual a 3x sobre x menos 3 más 5. Lo único que no podemos hacer acá es tener cuidado cuando estamos dividiendo, ¿no? Que no sea 0. Entonces, lo único que tenemos que tener cuidado es que x menos 3 no sea igual a 0, o sea que x no sea igual a 3. ¿No? Entonces el dominio son todos los reales menos 3. La imagen
Eh, la imagen era un tema delicado. Una forma de ver la imagen es ver si a esta función h, la pregunta es, o sea, necesitamos la imagen de h. La pregunta que yo me hago es, ¿le puedo calcular? A ver. La pregunta que yo me hago es, ¿le puedo calcular inversa a h? ¿Por qué me pregunto esto? Porque si yo puedo calcular la inversa a h, si h tiene inversa, entonces ¿qué ocurre? Entonces ocurre que la imagen de h era el dominio de la inversa, ¿no? ¿Se acuerdan esto de que cambiar una función por su inversa me cambiaba la imagen por el dominio? Entonces fijémonos que si yo puedo calcular h a la menos 1, entonces si yo consigo esa función, siempre ver dominio será fácil. Entonces, calculando la inversa voy a poder calcular el dominio y esta es una forma de calcularle la imagen, ¿no? Se ve esto. Nosotros necesitamos la imagen. Y la idea es, bueno, intentemos invertirla y si la podemos invertir, calculémosle el dominio y así conseguimos la imagen. ¿No? Entonces se entiende, ¿no? O sea, ya conseguimos el dominio, ahora queremos conseguir la imagen, pero para eso nos damos cuenta que estaría bueno poder invertirla. Entonces, hagamos eso, calculamos la inversa. No, pero sí. Si h de x es igual a 3x sobre x menos 3 más 5, ¿cuál era la forma de calcular la inversa? ¿No? Y acá viene un poco toda la explicación media de que, o sea, la explicación de que si teníamos una función f, con el gráfico de la función lo que podemos hacer es, dado un x, ver cuánto vale f, simplemente ver la altura a la que la función pasa por encima de esa x. Y darnos cuenta que nos podemos hacer la pregunta al revés, nos podemos preguntarnos, dada una altura i, o sea, esta es una altura i, es un numerito que vive acá en el gráfico de las i's, dada una altura i, nos podemos preguntar si existe una x tal que f de esta x me da la altura i. O sea, si una función yo le meto una x y me devuelve una altura, lo que nos preguntamos ahora es si dada una altura, hacer el camino inverso y ver qué valor de x encontramos, ¿no? Entonces, la función a que a cada altura, es decir, yo le doy una altura a mi función, yo le doy una altura y esta nueva función lo que hace es devolverme la x, era lo que llamábamos la función inversa, ¿no? Entonces, la forma de calcular esto era decir, bueno, yo le voy a meter a mi función una altura que puede ser cualquier cosa, y ahora mi objetivo es para esa altura ver cuál es la x que me sirve. O sea, que cuando le aplico f a esta x, me consigo la altura que yo le metí. Entonces la idea es pensar que fijamos una altura, y lo que queremos ahora es averiguar cuál es el valor de la x. Y intentamos averiguar, ¿no? Y este averiguar es despejarla, ¿no? Intentar despejar la x. Entonces este era todo el background de cháchara del cálculo de la inversa. Estamos pensando que fijamos una altura y queremos para esa altura encontrar la x. Y eso simplemente es la cuestión filosófica. Y ahora para encontrar la x despejar, ¿no? Entonces empezamos pasando esto para el otro lado. Nos queda i menos 5 igual a 3x sobre x menos 3. Pero bueno, ahora lo que podemos hacer es pasar esto multiplicando para allá. Y esto me queda 3x igual a i menos 5 por x menos 3. Y ahora lo que podemos hacer es hacer que estos se maten contra estos. O sea, hacer distributiva acá, así. Y distributiva acá, así, ¿no? O sea, hacer una todos contra todos. Y esto me queda i por x menos 3i menos 5x más 5 por 3, 15.
esto si solo si. Recordemos siempre que nuestro objetivo, ¿cuál era? Nuestro objetivo era despejar esta x de acá. O sea que tenemos que intentar despejar las x. Así que todo lo que tenga x lo pasamos para un lado. Dejemos esta x acá y pasemos estos restando, menos i x, esto sumando, ¿qué más? Ya está, y lo que no tiene x lo dejamos del otro lado, que es 3i más 15. Estamos de acuerdo, ¿no? O sea, pasamos restando esto, pasamos sumando esto, lo demás lo dejamos tal cual. Y ahora, como queremos despejar x, tenemos que acá, de este lado, todo tiene x, porque hicimos eso, pasamos todo lo que tenga este x de este lado, y como todo tiene x, lo podemos sacar de factor común. O sea que podemos escribir x por 3 menos i más 5, que esto es igual a menos 3i más 15. ¿No? Y ya que estamos, ¿qué podemos hacer? Ya que estamos, juntemos este 3 con este 5. ¿No? Y nos queda x por 8 menos i es igual a, y esto lo podemos escribir como 15 menos 3i. ¿No? Y entonces finalmente pasamos esto dividiendo. Y nos queda x igual a 15 menos 3i sobre 8 menos i. A ver si hacemos las cuentas bien. Déjenme revisar porque algo me está haciendo ruido. A ver que algo me hace ruido acá. Déjenme ver si hay algún error. Menos 5. Paso multiplicando. Este por este, menos este por este, menos más. 3 más 5, 6, 7, 8. 8 menos i. 8. Ah, está bien, no dije nada. No hay ningún error acá, está todo joya. Entonces, lo que me dice esto es que vuelvo al ejercicio, pensé que había un error, pero no lo hay, entonces podemos seguir como antes. Entonces recapitulemos, acá lo que estábamos diciendo es que la pregunta era yo para un i, dado que podemos pensar que está fijo, necesitaba encontrar el x que hacía que f de x me diera ese i. Entonces las cuentas me dicen que el x es hacer esta cuenta con el i, ¿no? Entonces la función inversa, a la que yo le meto la altura y me devuelve un valor para x, me devolvió el valor 15 menos 3i sobre 8 menos i. ¿No? Entonces también podíamos llamar f a la menos 1 como es una función, no da igual qué nombre le llamemos a la variable, ¿no? La función simplemente me dice para cada número que hago con el número que vos me estás metiendo, entonces no importa cómo describimos la variable. Pero esto es igual a 15 menos 3 por x sobre 8 menos x. Bueno, ¿y el dominio cuál es? El dominio de f a la menos 1 es igual a todos los reales menos el 8. ¿No? ¿Por qué? Porque lo único que no puedo hacer es anular el f a la menos 1. Entonces, la imagen de la función f, que por lo que habíamos dicho era el dominio de la inversa, también son los reales menos el 8. Acá calculamos el dominio. ¿Qué nos falta? Nos quedan ecuaciones de las asíntotas de h. Entonces recordemos que nuestra función h es esta.
Recordemos que nuestra función es h es esta. Y ya sabemos que el dominio de h es todos los reales menos el 3. Entonces, empecemos primero por las asíntotas, que son las más fáciles, que son las horizontales, que lo único que tenemos que hacer es tomar el límite cuando x tiende a más infinito y el límite cuando x tiende a menos infinito, ¿no? Para ver cuánto dan. Entonces tenemos 3x sobre x menos 3 más, esto me acuerdo, como me acuerdo si era un 5, creo que sí. Sí, creo que es un 5, eso es un 5. 3x sobre x menos 3 más 5. ¿No? ¿Y cuál era el problema? El problema de calcular este límite era que si x se hace muy grande, esto también se hace muy grande y esto también se hace muy grande. Tenemos infinito sobre infinito, tenemos que ver qué infinito se hace más grande o a qué velocidad se van esas cosas a infinito, ¿no? Y la forma de resolver esto siempre que teníamos polinomios era sacando una x de factor común. O sea, tenemos una x, no, el término de mayor grado, el monomio mayor grado. Entonces acá tenemos la x, abajo sacamos también la x, se nos queda 1 menos 3 sobre x más 5. Y esta cuenta de x sobre x da 1, ¿no? Entonces acá tenemos, cuando x se hace muy grande, 3 dividido algo muy grande, todo esto se va a 0. Entonces si esto se va a 0, a hacer 1 menos algo que se va a 0, se va a 1. Entonces todo esto se tiende a 3 dividido algo que se parece a 1, se parece mucho a 1, más 5 se parece mucho a 3 más 5, y esto es 8. Y cuando el límite tiende a menos infinito, bueno, es la misma cuenta, ¿no? Tenemos que hacer el límite cuando x tiende a menos infinito, 3x sobre x menos 3 más 5, que es igual a el lim, voy a bajar esto un poquito, es igual al lim cuando x tiende a menos infinito de vuelta, ¿no? Si x tiende a menos infinito, esto tiende a menos infinito y esto también. Entonces tenemos dos cosas que se hacen negativas y muy grandes. Y para ver quién gana quién, tenemos que hacer algún truquito algebraico y es el mismo truquito de antes, sacar la x de mayor exponente. Entonces acá sacamos la x. De los dos lados el mayor exponente es 1, así que no hay mucho que hacer. Y acá nos queda 1 menos 3x, ¿no? Y estas cosas se cancelan. Y de vuelta, acá cuando x tienda a menos infinito, esto es 3 dividido a algo que es, perdón, acá x tiende a infinito negativo. Tiende a menos infinito. Entonces, este 3 de acá es un 3 fijo dividido a algo que es muy grande y negativo. Esto es negativo porque es positivo dividido negativo, pero es un negativo muy chiquito, ¿no? O sea, este 3 es positivo dividido negativo, es un negativo muy chiquitito. Entonces esto tiende a 0, 1 menos casi algo que es muy parecido a 0, sigue siendo 1, así que... y acá me estoy olvidando, o sea, me estoy olvidando de este más 5 que hay que ponerlo, no me lo puedo comer, hay que ponerlo acá. No, y de vuelta, todo esto se va a 3, esto se va a 5, y 3 más 5, todo esto de vuelta se va a 8. No, entonces ya sabemos que tenemos una asíntota horizontal en i igual 8. Y para las asíntotas verticales, ¿qué nos falta? A ver. Tenemos que el dominio de h, sabemos que son todos los reales menos el 3. Y h es una función continua, ¿no? Por esto de división de continuas y qué sé yo. A ver, acá es una suma de continuas, división de continuas. Todo está muy bien, así que h es continua en todo su dominio. H es continua en su dominio. Y el hecho de que sea continua en su dominio significa que no pega saltos en el dominio. Y por lo tanto, h no tiene asíntotas verticales en su dominio. ¿No? ¿Y qué nos queda entonces? Entonces, el único candidato a asíntota vertical es x igual a 3, ¿no? Y para chequear esto había que tomar límite cuando x tiende a 3 por derecha y a 3 por izquierda de la función
que es 3x sobre x menos 3 más 5. Cuando x tiende a 3 por derecha, esto de acá tiende, o sea, es 3 por algo que se parece mucho a 3. Entonces 3 por algo que se parece mucho a 3 es algo que se parece mucho a 9. Pero cuando x tiende a 3 por derecha, esto se parece mucho a 0 por... O sea, si x es un poquito más grande que 3, x menos 3 es un poquito más grande que 0. Así que esto es un 0 positivo, pero es casi 0. Es un numerito muy chiquito y positivo. Entonces 9 dividido a un número muy chiquito y positivo, esto es más infinito. Bueno, y no hace falta ni siquiera calcular el límite de x por de izquierda, cuando x tiende a 3 por izquierda, porque ya el hecho de que por un lado tiende a infinito me dice que x igual a 3 es asíntota vertical. Y creo que con esto ya estamos. Sí, ya hicimos todo. No, fíjense en que otro camino que podríamos haber hecho acá es decir que esta función h, justificar que esta función h es una homográfica, y por ahí justificando que esta función h es una homográfica, podríamos haber ahorrado algún paso, ¿no? Como de calcular algún límite o algo. Pero bueno, nada, lo termino así. Y eso es todo, ¿no? Ah, no, nos falta un ejercicio. A ver qué hora es. Bueno, falta un ejercicio. Vamos a hacerlo. Intentemos que salga rápido. Es uno del último tema. O sea que necesitamos bueno, entonces primero tenemos esta condición que nos da un intervalo en el cual tenemos que buscar las soluciones a esta ecuación, pero como siempre nos olvidamos por un primer momento de esto, después le damos bola, pero por ahora nos olvidamos y nos concentramos en lo que nos piden acá. Entonces el seno de 2x menos pi 2 menos 1 es igual a 0, si solo si, podemos pasar sumando el 1 y nos queda el sen de 2x menos pi 2 es igual a 1. Bueno, entonces nos dicen que el seno de algo es igual a 1. Ya sé que este algo acá no es exactamente una x, es una cuenta, es una porquería, pero podemos pensar que por ahora es una variable y, entonces es una cantidad que, o sea, necesitamos una cantidad tal que si la ponemos acá, tal que si todo esto fuera, a ver, por ahí estoy diciendo muchas cosas, ya estoy medio quemado, pero necesitamos acá poner algo de tal forma que el seno de toda esta cosa verde sea igual a 1. Entonces, por un momento vamos a pensar que esta nubecita es una cantidad que estamos averiguando, que toda esta nubecita entera es nuestra incógnita y necesitamos acá poner algo tal que el seno de esa cosa es 1. Entonces recordamos que significaba que el seno de algo sea 1. Nos están pidiendo, como nos están pidiendo que el seno de algo sea 1, nos están pidiendo una distancia, nos están pidiendo un punto del círculo unitario cuya altura sea 1. Esta de acá es la recta igual a 1. Y vemos que la única intersección que tiene con el círculo unitario es esta de acá. Entonces nos está preguntando por las coordenadas del círculo unitario cuya segunda coordenada es 1. Solo nos puede estar hablando de este punto, ¿no? Y lo que tenemos que decir es darle valores a toda esta cosa verde que está acá para que el seno de esa cosa verde caiga justo acá. Entonces, bueno, nosotros ya sabemos de la vida que si queremos caminar partiendo desde el 1, 0, desde acá, la distancia que tenemos que recorrer para llegar a ese punto es pi sobre 2, ¿no? Entonces, por lo tanto, 2x menos pi sobre 2 tiene que ser igual a pi sobre 2. O sea, toda esta cosa verde, que es el valor que le metemos adentro del seno, tiene que ser igual a pi sobre 2 para caminar hasta acá y llegar a este valor. Pero ¿qué pasa? Una vez que estamos en este valor sabemos que podemos dar vueltas
para un lado o para el otro, y vamos a seguir estando en un lugar donde vamos a seguir estando en el mismo lugar, y por lo tanto la coordenada, la segunda coordenada de esto va a seguir siendo 1. Así que si a este pi sobre 2, o sea, si a esta cosa verde, que le estamos diciendo que sea pi sobre 2, le sumamos cualquier cantidad de vueltas, ¿no? Cualquier cantidad de vueltas, vamos a seguir estando en el mismo punto, y por lo tanto el seno de ese punto va a seguir siendo 1. ¿No? Entonces, ahora sí, recordamos que esta cosa verde en realidad tenía dentro la 2x menos pi sobre 2, entonces lo que estamos pidiendo es que 2x menos pi sobre 2 sea igual a pi sobre 2 más 2pi por k. ¿No? Y ahora despejamos x de toda esta ecuación. Tenemos 2x es igual a pi sobre 2 más pi sobre 2 más 2pi k. ¿No? Entonces tenemos 2x es igual a pi sobre 2 más pi sobre 2 es pi más 2pi k. Y ahora lo que podemos hacer es pasar dividiendo este 2. Nos queda que x es igual a pi sobre 2 más pi k, ¿no? Simplemente cuando paso dividiendo este 2, me aparece acá dividiendo la pi, y se me cancela este 2 con el 2 que voy a pasar dividiendo, y por lo tanto solo me queda pi k. O sea que los valores de x que tenemos que meter acá para que seno de 2x menos pi sobre 2 sea igual a 1, los valores de x que tenemos que poner acá para que toda esta ecuación se cumpla son todos estos, donde k puede ser cualquier número entero, ¿no? Pero ¿qué pasa? Pasa que ahora sí, por último, prestamos atención a esto que nos pidieron al principio, que los valores que demos como solución tienen que estar en el intervalo pi 4pi. O sea que tenemos que garantizar que estos x, que son nuestras soluciones, vivan en el intervalo pi 4pi, ¿no? O sea que las x estén entre pi y 4pi, ¿no? O sea que, recordando que x es todo esto, necesitamos que pi esté entre pi, o sea, pi sobre 2 más pi k esté entre pi y 4pi, ¿no? Y ahora, como siempre, una vez que planteemos esto, despejamos el k. Para despejar el k podemos pasar esto restando hacia los otros lados. Esto me queda pi menos pi 2 menor o igual que pi k menor o igual que 4pi menos pi sobre 2. Y ahora, una vez que hicimos esto, dividamos todo por pi para que nos quede solito el k, o sea, esto y esto se cancela y quede solito el k. Entonces dividamos por pi en todos los lados para preservar estas desigualdades, dividamos en todos los lados por lo mismo, por pi, ¿no? Y acá usamos que pi es positivo, ¿no? Y el hecho de que pi sea positivo hace que estas desigualdades no se cambien cuando dividimos por pi. Entonces nos queda que pi menos pi sobre 2 dividido pi es menor o igual que k, que es menor o igual que 4pi menos pi sobre 2 dividido pi. Y ahora estos pi se cancelan con este, y este pi se cancela con los de arriba. Entonces lo que nos queda es que 1 menos 1 medio es menor o igual que k, menor o igual que 4 menos 1 medio, ¿no? O sea que 1 medio es menor, o sea, k está entre 1 medio y 4 menos 1 medio, que esto es 8 medios, 7 medios. No, y esto en realidad es, este 7 medios de acá, ¿quién es? Este 7 medios de acá es 3,5. Y este 1 medio de acá es 0,5. Entonces nos estamos preguntando por los valores enteros que están entre 0,5 y 3,5, y esos valores solo pueden ser, bueno, el 1 puede ser porque viene después del 0,5, el 2 también, el 3 también, el 4 ya no porque el 4 se pasa de acá, entonces estos valores. Pero recordemos que los valores de x, o sea, para los k, eran estos de acá. O sea que para cada uno de estos k necesitamos reemplazar a k para conseguir los valores de x que están asociados a cada uno de esos k. Entonces tenemos la respuesta. El conjunto de soluciones es... Voy a copiar esto para tenerlo a mano. Ya estoy medio quemado, me parece. Copio esto acá para tenerlo a mano.
tenemos que reemplazar estos valores de k acá, ¿no? Entonces tenemos primero con 1 nos queda pi sobre 2 más pi. Después con 2 nos queda pi sobre 2 más 2pi. Y después con 3 nos queda pi sobre 2 más 3pi. Esos son todos los valores posibles. Y con esto ya termino.